hablaremos sobre el tema de donación de órganos y cómo dar el paso tras la muerte encefálica. El equipo está conformado por Espinosa Valenzuela, Ana Valeria, Madrigal Vázquez, Ingrid Nicole, Torres Verdugo, Guadalupe Yeselín, Olivares Quintanar, Leslie María y Montaño Valdés, Dayana Lisbeth, estudiantes de quinto semestre de la licenciatura de Medicina de la Universidad Durango Santander Campus Hermosillo, y la doctora González Rosado, Claudia Isabel, docente de la asignatura de la Introducción a la Clínica en la Universidad Durango Santander Campus Hermosillo. El trabajo en un hospital es constante. Todos los días se presentan casos de traumatismos en la edad pediátrico. Relataremos el caso de un masculino de 12 años de edad, sin antecedentes de importancia, que ingresa al hospital por presentar un accidente automovilístico tipo choque, siendo ocupante de la parte trasera de una camioneta, la cual es golpeada por otro vehículo del lado del pasajero en cuestión. Al momento presenta pérdida del estado de alerta y se desconoce si el paciente portaba el cinturón de seguridad. Al recibir la primera atención, el paciente ya presentaba parada cardiorrespiratoria, realizándose 2 PIC de reanimación básica y un ciclo de reanimación avanzada. Paso a urgencias de pediatría, donde se maneja con sedación y analgesia. Se realiza el mismo día TAC de cráneo, donde se observó edema cerebral severo, hemorragia intraparenquimatosa cerebral y hemorragia subaracnoidea, decidiendo intervenir quirúrgicamente en forma urgente. Se realiza en quirófano craneotomía descompresiva, encontrando como hallazgo hemorragia subaracnoidea bilateral de predominio izquierdo. Se mantuvo en UCI pediátrica con tratamiento antiedema cerebral, esteroides y cuidados postparada cardíaca durante 4 días. Sin embargo, evolucionó clínicamente a disfunción del tallo cerebral, teniendo que realizarse nueva tomografía de cráneo que demostró isquemia cerebral global, infarto hemisférico bilateral y borramiento global de suturas. Se realiza el procedimiento diagnóstico de muerte encefálica. En la angioTAC se determinó flujo cerebral. Sin embargo, electroencefalograma compatible con silencio cerebral indicativo de muerte encefálica al 5º día del ingreso, por lo que en ese momento se determinó la hora de muerte. Debemos recordar que el traumatismo cráneoencefálico es un insulto hacia el parénquima cerebral, el cual no es degenerativo ni congénito e implica fuerzas externas, acompañadas de alteraciones en la memoria transitoria o permanente, funciones psicológicas y funcionales y alteración de la conciencia. El daño axonal difuso es frecuente en esta entidad, lo que en ocasiones conduce a un estado de coma y finalmente a discapacidad permanente o la muerte del paciente. La evaluación se realiza teniendo en cuenta el nivel de conciencia según la escala de Glasgow. Esta evalúa 3 tipos de respuestas de forma independiente: la ocular, la verbal y la motora. En función de esta escala, diferenciamos traumatismo craneoencefálico leves de 15 a 14 puntos, moderados de 13 a 9 y graves de -9. El traumatismo craneoencefálico causa la mayoría de las muertes por traumas a nivel mundial. La tasa es de 579 por 100.000 personas al año, principalmente debido a caídas y o accidentes vehiculares, y esta puede estar asociada al sexo, predominantemente en hombres. Existen complicaciones tempranas como edema cerebral, hematoma intracraneal, hidrocefalia, hemorragia subaracnoidea, neumoencéfalo, convulsiones, infarto cerebral y sepsis, y complicaciones tardías como síndrome postraumático, epilepsia, fístula carótida venosa, fístula de líquido cefalorraquídeo y psicosis. En el tratamiento del traumatismo craneoencefálico se recomienda la atención adecuada en el lugar del incidente y durante el transporte, protocolos de manejo en UCI entrenada, uso adecuado y precoz de la cirugía, incluida la craneotomía descompresiva y control o atenuación de los mecanismos de lesión secundaria. Describimos a continuación las características de las hemorragias que presentó el paciente, siendo la hemorragia intraparenquimatosa la que consiste en la salida brusca de sangre al parénquima cerebral, producto de una ruptura vascular. Constituye la forma más frecuente del ictus hemorrágico. La mitad de las muertes se produce en la fase aguda, en las primeras 48 horas, y el 30% de los pacientes muere dentro de los 30 días. Estos episodios ocurren el 5% en el espacio subaracnoideo y el 15% en el parénquima cerebral. El cuadro clínico cursa con hormigueo, debilidad o parálisis de la cara, extremidades o la mitad del cuerpo, de dificultad para ver o para digerir, pérdida del equilibrio, dificultad para comprender, leer, hablar o escribir y cambios en el nivel de la conciencia.
mientras que la hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo encefálico. No se produce en hematoma porque la sangre no se acumula en un solo lugar. Esta está denominada primaria cuando el sangrado tiene lugar directamente en el espacio subaracnoideo, o secundaria cuando se produce inicialmente en otro lugar, como es el parénquima cerebral. El cuadro clínico cursa con comienzo súbito y cefalea muy intensa, con disminución de conciencia, vómito y rigidez de la nuca en la exploración. Y el examen de fondo de ojo se puede hallar hemorragias retinianas subhialoideas. Y para el diagnóstico de ambas hemorragias se realiza mediante una tomografía axial computarizada. Uno de los tratamientos que se le indicó al paciente fue una craniotomía, que es una intervención quirúrgica donde se reseca un fragmento óseo del cráneo para tener acceso a la cavidad craneal y extirpar lesiones tumorales o hematomas, con la reposición posterior del colgajo óseo. En caso de que después del procedimiento hay una inflamación cerebral muy grande, esta va a impedir la reposición de este colgajo óseo, el cual se debe conservar y proteger dentro de la cavidad subcutánea abdominal del paciente hasta que la inflamación baje y se haga una reimplantación en un segundo tiempo operatorio. Para el procedimiento debemos contar con una buena asepsia para evitar que haya infecciones. Vamos a lavar el campo quirúrgico y el cráneo ya rasurado. Vamos a iniciar con la incisión de la piel y el tejido subcutáneo, siguiendo con el periósteo y el músculo temporal para dejar el hueso visible. Después, con un perforador eléctrico vamos a realizar los agujeros de trepanación y con una sierra eléctrica vamos a cortar el hueso uniendo los agujeros ya realizados. Vamos a retirar el colgajo óseo con cuidado de no lesionar la dura madre ni los vasos meningios y vamos a hacer la incisión de la dura madre con el bisturí. Una vez ya realizado el procedimiento específico, vamos a proseguir con el cierre, que sería por planos, suturando la dura madre, luego el colgajo óseo y siguiendo con los tejidos blandos, que sería músculo, aponeurosis y piel. Y por último, sobre la herida limpia y seca se van a colocar apósitos y vendajes compresivos. Este paciente continuó con el tratamiento de un paciente neurocrítico, sin embargo presentaba edema cerebral, el cual se describe como la acumulación de líquido en el cerebro y aumento del parénquima cerebral. El edema vasogénico se centra en la interrupción de la barrera hematoencefálica, el cual permite el paso de fluidos del espacio intravascular al espacio extracelular. Además, también puede clasificarse como edema cerebral difuso, el cual es causado por un paro cardiorrespiratorio y traumatismo craneoencefálico severo. En México, las lesiones traumáticas corresponden a un 25% de los ingresos a urgencias. De estos, el traumatismo craneoencefálico en niños ocupa el segundo lugar. Las secuelas de una lesión cerebral severa se sitúan entre la muerte y coma. Y en los casos en que hay recuperación se encuentra la afección de distintas funciones. La muerte encefálica se define como la pérdida irreversible por causa conocida de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de hemisferios cerebrales como del tallo encefálico. En la evaluación clínica se considera coma cuando hay un puntaje de 3 a escala de Glasgow, cuando hay ausencia de los reflejos del tallo, que serían pupilar, movimientos oculares, respuesta motora y sensitiva facial, reflejo faríngeo y facial y apnea. En los estudios complementarios para determinar el flujo sanguíneo cerebral se utilizará la angiografía, el TAC, el Doppler transcraneal y la angiografía por resonancia magnética. Para determinar la perfusión cerebral se usará la angiogamografía y tomografía computada por emisión de positrones. Y para la evaluación de neurofisiología se utilizará el electroencefalograma y los potenciales evocados somatosensoriales. Como conclusión determinamos que los traumatismos siguen siendo la mayor causa de muerte infantil en México. En el presente trabajo queda claro cómo el tratamiento del paciente neurocrítico es multidisciplinario y de él dependen los mejores resultados. Consideramos que el contar con centros hospitalarios con programas de donación permitirán establecer mejores diagnósticos y permitir que otras personas sigan viviendo a través de una selección adecuada de los pacientes. Gracias.